Muy buenas tardes. Agradezco a la Asociación de Educadores en Diabetes de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la invitación y a su comité organizador para participar en esta 25ª reunión anual de educadores en diabetes. Como ven, voy a hablarles sobre Soy Educador en Diabetes, cómo comunicar en redes sociales. Mi nombre es Edna Nava y agradezco nuevamente la invitación. Como sabemos, el conocimiento es poder. Las comunicaciones son el combustible del conocimiento. La comunicación ha cambiado nuestra vida diaria, por lo tanto sabemos que ha modificado incluso el trabajo, el transporte, la enseñanza, el entretenimiento e incluso las relaciones. No nos conectamos diariamente, más bien vivimos en línea, vivimos conectados y cada vez más vemos el uso del Internet entre los mexicanos. ¿Para qué lo usamos? Para comunicarnos, para obtener información, para acceder a audiovisuales, para entretenernos, incluso para usar estas redes sociales. Y como bien sabemos en esta fuente de INEGI, más del 60% de los mexicanos usan Internet. Ahora, podemos decir que las redes sociales nos mantienen unidos en cualquier lugar donde nos mantengamos. Por lo tanto, esto es algo importante que debemos hacer uso, sobre todo como educadores en diabetes. Si vemos esta pirámide de Maslow en la era digital, está muy interesante ver que realmente utilizamos el celular todo el día, todos los días. Y creo que ver desde la base que es necesario tener el Internet y este celular nos permite este medio de comunicación importante entre los pacientes y entre nosotros como profesionales de la salud. Si hablamos un poco de la historia de las redes sociales, podemos ver que el Facebook ya tiene 16 años de haberse creado, el Twitter y YouTube, pues igualmente alrededor de 14 años. Posteriormente aparecieron las redes de mensajería como WhatsApp en el 2008, ya lleva aproximadamente 12 años. Instagram posteriormente por esta red social, sobre todo por fotografía, y ahora pues la más reciente forma de videos cortos a través del TikTok, que tiene aproximadamente unos 4 años. Algunas estadísticas de las redes sociales es que Facebook se mantiene como la red social predilecta de los mexicanos con el uso del 95% o la preferencia del 95% entre los mexicanos. Le sigue YouTube con 72%, el Instagram con un 66% y Twitter con un 59%. El servicio de mensajería WhatsApp es utilizado por el 93% de los encuestados y la principal actividad en Internet son las redes sociales, seguida por la revisión y envío de correos y la tercera posición, los chats, las llamadas por Internet. Como podemos ver en este estudio de investigación, cuando marcan cuáles aquellos sitios nos pueden dar, por ejemplo, esta relación social o también incluso cómo podemos adquirir el conocimiento, es algo bien interesante que nos marca que el uso del Twitter afecta positivamente la adquisición de conocimientos en la actualidad, cuando nos marca principalmente sobre noticias. Y que ocurre lo contrario para la red social de Facebook, que su uso es más frecuente para provocar, por ejemplo, en este estudio lo marcaban que no nos daba una forma del conocimiento como tal, sino provocaba una disminución en la adquisición del conocimiento general. O sea, Twitter era una red social que pudiera ser utilizada principalmente para la adquisición de estas noticias comparada a la red social de Facebook. Si vemos, por ejemplo, algunos medios sociales o redes sociales para uso de los científicos o de los investigadores, nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo los investigadores informan? ¿Cuáles redes sociales se usan para establecer contactos, intercambiar ideas científicas o avanzar incluso en una carrera? Aquí podemos ver que estas redes sociales utilizadas por científicos, pues LinkedIn, su razón principal de uso es conectarnos con otros profesionales a través del currículum, que es lo que se está haciendo en ese momento, que Twitter es una red social principalmente para poder seguir discusiones o leer noticias, y Facebook, pues solamente su razón de uso es principalmente no propósitos profesionales y es más como uso de una red social, o sea, comunicación principalmente personalizada. Entonces, se empieza a ver que el valor añadido y el uso de Twitter entre investigadores, pues cada vez se mantiene. No necesariamente la red social mucho más utilizada por los mexicanos, pero sí por los profesionales de la salud y que se han utilizado plataformas como este tipo de red social para exponer sobre todo nuevas investigaciones, establecer contactos con expertos, compartir opiniones y participar incluso en debates científicos. Ahora, hay muchos tips que podemos utilizar al momento de poder utilizar esta red social como Twitter
por los cuales nos marcan aquí cómo usarlo efectivamente para nuestra carrera profesional. Y empezamos a hacer varios puntos, como lo podemos ver aquí, que nos dice que pongamos nuestras habilidades en exhibición. Habilidades, por ejemplo, soy licenciado en, doctor en, tengo mi trabajo en tal lugar. Entonces, es importante empezar a exponer estas habilidades para que conozcan dónde trabajamos, en dónde estamos en ese momento. También lo podemos decir con fotos. Muchas cosas que queremos transmitir profesionalmente, pues podremos utilizar imágenes y fotografías, pero sí verlo desde una manera más profesional. También hacerlo personal, la forma en que lo estamos escribiendo, sobre todo pues en primera persona, y que no arruinemos el mercado de los hashtags poniendo múltiple cantidad de hashtags, sino que nos recomiendan de 2 a 3 máximo. Tampoco no abusar de la publicidad, que es muy importante que nuestros contenidos sean principalmente propios para que tengamos un balance de contenido propio y a lo mejor un contenido que tú estés utilizando a través de otros medios y que tú quieras compartir. Hay que involucrarnos con los seguidores, es lo que nos ponen también como tips. Alejarnos sobre todo de temas controversiales, y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Y también nos dice que Twitter pues, nos lleva a un siguiente nivel, que incluso podemos tener una marca personal, que podamos incluso pues, empezar a compartir mucho más contenido de investigaciones. Y algo muy interesante que podemos ver es también quién te comparte, sobre todo tu contenido, además con quién te etiquetan. Quiero estar etiquetado con un centro de investigación, con un colegio o con colegas incluso que también comparten contenidos como el nuestro. Ahora, si vemos esta ilustración, a mí se me hizo muy interesante a pesar que es una ilustración que está principalmente para algunas redes sociales, incluso utilizadas en cardiología, pero lo hicieron de una manera muy interesante con respecto a cómo queremos utilizarlo, con organizaciones, a nivel de educación, a nivel pues ya de algunas revistas o conferencias o aquel comunidad donde podamos hacer ese networking para poder entonces transmitir estos conocimientos, que nos marcan diferentes tips que podemos utilizar para hacer un engagement individual a través de a quién quiero seguir, a quién quiero lograr que se logre esa influencia a nivel de nuestro campo, sobre todo también a quién quiero empezar a taguear o hacer estos hashtags para que den continuidad a mi contenido. Y otro, pues usar imágenes, videos y figuras que nos estén llevando a este contenido. Otros tips que nos dan, sobre todo a nivel organizacional, es que usemos estos hashtags mucho más apropiados, que estemos involucrando imágenes o videos, incluso también grabar podcasts, hacer también algunos abstracts visuales o aquellos también precauciones que tenemos que seguir. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta si queremos hacer una buena comunicación es que no nos pongamos a discutir específicamente algunos elementos controversiales, incluso con pacientes. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo evitar también algunos tópicos controversiales que pueden llegar a ser un poco incómodos cuando son enfocados a religión o a política, y así como evitemos postear contenido que puede llegar a tener una vista negativa o que no sea muy buena para el resto de la población. Las sugerencias que nos dan es que sí hagamos un uso de estas redes sociales, sobre todo con un tiempo específico, que sigamos incluso políticas institucionales, que identifiquemos pues algunos elementos que quisiéramos compartir, así como pues tener estas prácticas mucho más efectivas y pues ser mucho más simples. Por eso me hizo muy interesante cómo ellos lo ven, cuáles son aquellas sugerencias y precauciones que debemos de tener para poder compartir nuestro contenido. Ahora, en esta parte de hablar de la investigación sobre el uso de este medio social en la diabetes, sobre todo en el tratamiento, en el autocuidado, nos hablan mucho que hay avances tecnológicos que sí promueven, sobre todo esta comunicación que estamos logrando con los pacientes, porque cada vez nos vamos a una idea global, expandiendo el poder del individuo para estar en cualquier lugar y en cualquier momento, también facilitando esos lazos instantáneos que queremos entre personas de todo el mundo. También nos dice que el poder de las redes sociales es clave para acceder al conocimiento colectivo, ayudando a mejorar el cuidado de la diabetes, incluso también la autogestión. Y se me hacía muy interesante ver esta parte porque esta autora mencionaba que las redes sociales pueden ser de gran valor también en la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro, y páginas de Facebook, chat de Twitter, publicaciones de blog, videos publicados incluso en YouTube,
Otros sitios también pueden ampliar masivamente la presencia en la web de una organización a muy bajo costo. Por lo tanto, las redes sociales sí tienen un objetivo como tal, compartir experiencias personales, fomentar intercambios profesionales y acciones que puedan realizarse de forma conjunta a través del Internet. En esta otra investigación que acaban de publicar ahora en el 2020, de acuerdo al autor de Gabarrón et al., ellos hicieron un estudio con respecto al número de posts que estuvieron manejando en 3 redes sociales o en 3 canales de red social y veían, por ejemplo, en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Qué fue lo que ellos encontraron a través de un seguimiento de un canal que tenían principalmente para manejar información? Y veían que los usuarios de las redes sociales con diabetes parecen estar menos comprometidos con los contenidos que podrían vincularse a un mayor empoderamiento. Por ejemplo, a la gente no le gusta mucho esta parte de investigación e innovación sobre diabetes y educación sanitaria. Ahorita que veíamos la parte de los investigadores, qué red social más usaban, que era Twitter, pues no necesariamente es para los usuarios que queremos que llegue la información. Entonces veían que estos grupos, por ejemplo, ya sea si tú haces un grupo de red social para diabetes, o eres una autoridad de salud pública, o eres una persona interesada en compartir investigación y contenido innovador en la promoción de educación para la salud, que involucra a los usuarios de estos medios sociales, que sí debemos usar incluso videos o también podemos usar emojis en sus publicaciones. O sea, es lo que se recomienda de acuerdo a esta publicación. Se me hizo bastante interesante porque también nos ponen que preferiblemente publiquemos en canales más populares y que sean más visuales, por ejemplo, como Facebook e Instagram, para aumentar este número de usuarios comprometidos y dependiendo a qué población es la que queremos llevarle esta información. Entonces, también me di la tarea de buscar información sobre todo cuáles serían los medios sociales que nos pueden ayudar para que el paciente que le estemos dando un seguimiento con la adherencia a su tratamiento y el autocuidado sobre todo con sus factores clínicos. En esta publicación nos marca una evidencia identificada sobre resultados clínicos y conductuales de las intervenciones que utilizan las redes sociales dirigidas a los pacientes con diabetes. Ellos comentaban que sí había algunos efectos clínicos, sobre todo en el cuidado de la hemoglobina glucosilada, y también veían algunos efectos del comportamiento como la adherencia a los medicamentos, lo cual también se observaba esa participación activa del paciente, lo cual la personalización, la presentación, su participación en las redes sociales e incluso la atención médica se puede adaptar en la prioridad de los pacientes. O sea, cada vez vamos a llevarnos más a estas redes sociales, incluso para que este paciente tenga un seguimiento, porque los pacientes prefieren comunicarse con sus médicos a través de redes. ¿Y cuáles fueron las que encontraron en esta publicación? Que Facebook e incluso Skype pueden mejorar el control de la diabetes de forma similar a que tú realices una visita clínica habitual. Ahora, si hablamos de otra parte sobre estas influencias que estamos observando en el sector salud, ¿cómo podemos identificar realmente quién es un influencer, quién es un líder en salud, quién es un experto, para que nos volvamos de cierta manera con esas características y logremos el impacto que queremos en la población? ¿Quiénes son esos influenciadores en nutrición, en salud? Un influencer es un usuario de redes sociales que puede llegar a una audiencia importante y generar conciencia. Ahora, existen también estos líderes de opinión digitales que han sentado las bases de una nueva forma de comunicarnos con nuestro público. Ahora, el sector salud no se queda fuera de esta tendencia y necesitamos hacer uso de estas redes sociales para poder entonces llegar con este dominio, aprender a utilizarlas y hacer uso de estas nuevas herramientas del marketing digital, porque estamos viendo que existe mucho intrusismo profesional y si no sabemos utilizarlas, pues nos van a llamar la atención otro tipo de mensajes de personas que no son considerados profesionales. Por eso es muy importante también ver cómo se consideran los tipos de influencers, sobre todo desde una parte del marketing. Los tipos de influencers por volumen de audiencia es como las diferentes empresas, los diferentes mercados pueden observar qué persona tiene tantos seguidores para que marque ese impacto en la audiencia. Podemos ver desde estos microinfluencers, los medianos influencers, los macro y las celebridades que tienen más de 1 millón de seguidores. Entonces, debemos de dejar también de vernos solamente como aquellas personas que tienen cierta cantidad de seguidores y que tenemos cierta cantidad de me gusta o los llamados likes,
sino aprender a generar contenidos importantes. Esto que les estoy mostrando en este momento es más con el efecto del marketing que buscan pues muchas empresas y que de cierta manera pues los medios sociales son muy importantes, pero nosotros tenemos que transformar un poco el uso de estas herramientas. Entonces, si yo me hago la pregunta, si reconozco algún influencer en salud, sí existe, pero un influencer es una persona que cuenta con esa credibilidad sobre un tema concreto. Y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. ¿Por qué? Porque tiene un estilo comunicativo, tiene una afinidad con el sector salud, tiene una periodicidad con la que publica, o sea, no puedo publicar un domingo y luego me tardo 2 meses y vuelvo a publicar, sino que es muy importante tener contenidos muy constantes. La interacción que genera esta persona y con quién la está generando y la calidad de ese contenido es muy importante también. Ahora, ¿quién es un líder de opinión en salud? Nosotros empezamos a ver que existe un engagement. ¿Quién es el tipo de nicho? ¿Quién es mi población al cual yo le voy a mandar este contenido? Tener conexión y empatía con un determinado sector es muy importante y tenemos que conocer quién es nuestro sector, quiénes son nuestros seguidores en nuestras redes sociales. También es importante poseer un número de seguidores en las redes sociales y ser una persona carismática. Es algo que también busca la gente. Muchas veces decimos, es que pues, está siguiendo a tal persona porque pues, maneja cierto contenido visual. Sí, pero también la gente busca contenido informativo, importante, pero de qué manera lo estamos transmitiendo. Y esa carisma, esa empatía que busca mucho el educador en diabetes también es algo muy importante. Y que tengamos una interacción en su comunidad con casi cualquier publicación que haga. Por eso es importante responder a nuestros seguidores si tienen alguna duda y estar en contacto con ellos para poder tener ese engagement. Pero no es tan fácil, ¿sí? Porque también existen restricciones legales y códigos deontológicos que condicionan las formas de comunicación y las tenemos que conocer, porque se está tratando sobre un tema tan sensible como lo es la salud de las personas. Por eso debemos de tener cuidado si queremos ser un líder de opinión en salud, ya que un gran número de seguidores, yo les comentaba, no es suficiente para ser un líder de opinión. Realmente lo más importante es generar acciones de calidad sobre la cantidad, pero ser un personaje conocido tampoco es sinónimo de ser influencer. Por eso es importante saber que un líder de opinión no es necesariamente famoso, pero si sabemos que ese líder de opinión tiene conocimiento profundo de lo que habla, es experto en el área en la que se mueve, tiene una expertise en la acreditación de su fiabilidad, sus valores, su estilo, es coherente, es una persona que no es forzada, es mucho más ligera, por ejemplo, es más llevada en el sentido de esa carisma, esa empatía que ya les había comentado, y se transmite esa naturalidad y esa confianza. Incluso existe una campaña que empezó en España llamada pues, los Real Influencers. ¿Quiénes son esos influencers reales? Y se me hizo muy interesante porque los influencers más poderosos los podríamos considerar aquellas personas que están en el aula y no en YouTube. ¿Por qué? Porque todos los días compartimos nuestras experiencias con nuestros pacientes, con nuestros alumnos, y lo cual tenemos que vigilar hoy en día que es más importante, ¿sí? Más importante que nunca defender este papel que tenemos como profesores, de cierta manera educadores en la sociedad, y darle ese valor que le corresponde por el bien a las futuras generaciones. Sobre todo, defendamos a los profesores, educadores, como grandes influenciadores entre los estudiantes y los pacientes, y por eso debemos de aprender a hacer uso de estas redes sociales para poder llegar a hacer pues, este tipo de mecanismo que queremos con la población. Y aquí es donde me voy a detener un poquito. Bueno, en este caso nosotros, en mi caso, bueno, soy nutrióloga, y nos dirigimos con un código de ética profesional, pero si tú eres médico, te dedicas a la enfermería, al trabajo social, a la química, pues todos tenemos un código de ética. Y al momento el código de ética nos marca mucho que tenemos un desenvolvimiento en planes morales elevados, con plena observancia de normas legales aplicables, normas éticas, y que lo hacemos por voluntad, lo hacemos porque estamos autoconvencidos que tenemos que actuar moralmente, porque tenemos un deber de cumplir de forma ética y de forma autónoma. Por lo tanto, como consecuencia, sabemos que incluso lo que podamos hacer en redes sociales puede ser una mala práctica profesional, una práctica no ética. Y aquí es importante ver que el profesionista enfrenta un alejamiento a los colegas, asesores y trabajadores, o incluso podemos llegar a tener un desprestigio en nuestra comunidad
Por eso es muy importante mantener nuestro código de ética profesional aún utilizando estas redes sociales. Por eso, si vemos diferentes artículos que tenemos nosotros en el código de ética profesional, nos marca mucho que nos conduzcamos con respeto, con responsabilidad, que si vamos a opinar o vamos a emitir un juicio profesional, debemos de ser imparciales, que nos ajustemos a la realidad y que comprobemos con hechos las evidencias, no nada más hablemos por hablar. Que nosotros como profesionales de la salud, en este caso los nutriólogos, respetemos la opinión de nuestros colegas. Cuando hay exposición de ideas deben de consultarse también fuentes de información fidedignas y actuales y que busquemos incluso asesoría con expertos reconocidos en la materia de que se trate. Otro elemento importante, cualquier profesional de la salud debe dignificar su profesión mediante el buen desempeño del ejercicio profesional. Y esto lo vemos, bueno, en México, en el Código de Ética del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Ahora, también la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos ha marcado estándares éticos y profesionales que aplican las actividades online, lo cual debemos de comportarnos con honestidad, integridad y equidad, apoyar y promover altos estándares de práctica profesional, cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables o relacionadas con nuestra profesión, no involucrarnos en prácticas o comunicaciones falsas o engañosas. Hay que tratar a los pacientes con respeto y consideración y también proteger esa información que es confidencial. Lo que no debemos de exponer, tenemos que cuidar hacer también una declaración completa de cualquier limitación de una capacidad para garantizar la plena confidencialidad. ¿Cuál es un punto clave? La privacidad que tienen nuestros pacientes. Entonces, dentro de los principios es que demos información confiable, demos información fundamentada, sepamos interpretar información controvertida, sin sesgos personales, y hay que reconocer también que existen diferencias de opinión legítimas. Hay que estar alerta a la aparición si hay un conflicto de interés real o potencial, tomar aquellas medidas adecuadas cuando surge un conflicto y no invitar a aceptar u ofrecer obsequios, incentivos monetarios u otras consideraciones que puedan afectar o dan una apariencia razonable de afectar nuestro juicio profesional. Entonces, nos marcan normas de profesionalismo. Se me hacen muy buenas porque volvemos a lo mismo de privacidad y confidencialidad. Tenemos una gran responsabilidad profesional, tenemos límites profesionales, autoidentificación, cómo nos identifica la población de acuerdo a nuestro trabajo que hacemos, cuál es la credibilidad de nuestro contenido, la transparencia, las declaraciones, esa propiedad intelectual y nuestra propia conducta personal, lo cual al ver esa transparencia y declaraciones, se me hace algo muy interesante que cuando tengamos algunos comunicados sugeridos, apoyados por alguna empresa, apoyados por algún laboratorio, pues veamos los hashtags que podemos colocar, lo cual podemos utilizar patrocinado, eso es un anuncio, es pagado, es un cliente, ya que la compañía tal me dio este producto para revisar o fui compensado por escribir este blog. ¿Por qué? Porque hay actividades comunes de declaraciones. O sea, nos pueden pagar por crear una receta, hacer una foto, un video, una publicación de un blog. Puede haber productos gratuitos que nos entreguen, nos van a llevar a nuestra casa, a nuestro consultorio, tal producto, y luego que lo subamos a la red social. Nos dan cupones o regalos a cambio de menciones en las redes sociales, como ya lo he mencionado, y también pues podemos tener una remuneración para hacer comentarios en redes sociales. Por eso es importante que si somos portavoces de algún medio que es pagado para una empresa, una marca y compartir videos de entrevistas en televisión o enlaces, artículos en canales de redes sociales, sí podemos utilizar estas declaraciones y son totalmente válidas, pero lo hacemos de una manera transparente. Ahora, ¿qué desafíos y riesgos tenemos de los medios sociales? Ya comentábamos privacidad y confidencialidad. Vamos a preservar la privacidad y la confidencialidad del paciente. Número 1, muy importante. Asuntos legales, y ocurre mucho, la difamación que puede haber para los diferentes profesionales de la salud. Hay que tener mucho cuidado con la mercadotecnia engañosa, cómo ser responsables de esos contenidos, cómo se puede filtrar incluso una información de propiedad exclusiva, quiénes son estos derechos de autor, sobre todo de fotografías o imágenes, la propiedad intelectual y protección de datos. Por lo tanto, vemos las leyes del copyright, podemos tener riesgos de infracción de derechos de autor, ley de derechos de autor que protege la propiedad intelectual de un individuo, como artículos, fotos, diseños y otras creaciones que también debemos empezar a tener en cuenta porque pueden llegar a surgir estas situaciones. Ahora, ¿cuáles serían las mejores prácticas en las redes sociales? ¿Cuál es mi objetivo? Voy a ser muy selectivo con respecto al contenido, que es lo que quiero yo entonces compartir,
Quiero conocer a mi público objetivo. Por ejemplo, podemos hacer una encuesta muy sencilla que también lo podemos aplicar en las redes sociales y preguntar. Para poder saber qué contenido compartir, puedes preguntar si son profesionales de la salud o son pacientes y vas a darte una idea de este engagement que tú puedes empezar a lograr. Añade valor a tus publicaciones. Es algo muy importante cómo podemos lograr esto, sobre todo pues con la validación que queremos de la información. Aprender de los demás, qué están haciendo otros colegas, cómo se dirigen, cómo presentan sus redes sociales y sobre todo que nos centremos en nuestros lectores. Ser auténticos es algo muy importante, que no nos veamos forzados, que no nos veamos como una copia para poder socializar nuestro contenido, lo cual consideremos sería una opción, opciones pagadas, que seamos receptivos a sugerencias de otros colegas, que sepamos profundizar en los datos y sobre todo ser muy respetuosos porque muchas veces también tenemos limitaciones, debemos de cuidar muchos aspectos y sobre todo buscar ayuda externa cuando sea necesario. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿hablar desde la experiencia o hablar desde la evidencia? Es importante hablar desde la evidencia porque es responsabilidad como profesionales de la salud difundir información basada en la evidencia, ser mucho más objetivos con la información y existen muchas links o academias, redes que podemos empezar a utilizar para compartir con nuestros pacientes también con un lenguaje mucho más sencillo para ellos. Y aquí podemos ver algunas diferentes academias como la Española, el mismo Colegio Mexicano de Nutriólogos, tenemos el grupo de Red Ciencias y Nutrición, PEN, que es un grupo que está en Canadá, a los españoles con Red Nube, o incluso utilizar los materiales que tiene la Asociación Americana de Diabetes, o incluso lo que la propia Asociación de Educadores en Diabetes esté generando para compartir. Entonces, otro punto clave, hagamos equipos multidisciplinarios. Tenemos un mismo objetivo, pero tenemos habilidades distintas, lo cual son estos binomios ganadores, ¿sí? Porque tenemos ese social network, como le podremos llamar, con conocimiento basado en evidencia y el saber hacer, pero también el saber ser, como entendimiento y sobre todo saber ser con ética y buenas prácticas. Por lo tanto, aquí les van más ideas. De aquí me gustó mucho porque fue un hashtag que usaron desde Saber IMSS, de educar en redes, donde tenemos que usar incluso estos hashtags que nos pueden ayudar con esta identidad digital, que tengamos una gran identidad. Soy educador en diabetes, yo educo en diabetes. O sea, podemos utilizar nuestros propios hashtags para comentar, publicar y compartir información, que son algunos de los factores que nos definen. Principalmente somos profesionales de la salud que cuidamos la forma en que nos mostremos en redes sociales y siempre les he dicho, no sabemos la persona que te está dando like, pero no sabemos la cantidad de personas que nos están leyendo, pero pues se está dando cuenta la gente lo que publicamos, lo que hacemos para poder entonces compartir esos adecuados contenidos. Y otro punto muy importante, debemos hacernos ver en las redes sociales. Debemos estar presentes en las redes sociales para que la gente nos identifique y puedan decir, bueno, este es el grupo de educadores en diabetes. Ahora, ¿qué monitorear y qué medir? Algo muy importante. ¿Quiénes son nuestros seguidores? Ya lo habíamos comentado. Podemos sacar las estadísticas del alcance de nuestros posts, ya que existe un engagement rate o una tasa de enganche de nuestros seguidores que tienen con nuestros posts. Por ejemplo, cuántas personas te comentan ese post, cuántas personas te ponen me gusta, quiénes compartieron o cuántas personas lo compartieron. Y esa es una tasa de enganche, o sea, hasta dónde tuvo el alcance esa información que tú estás compartiendo. Las horas en las que funciona más postear es algo bien interesante. Podemos buscar por internet, bueno, cuál es la mejor hora para poder hacer un post en Facebook, para en Twitter, si puede hacer algo en YouTube, y los podemos programar incluso para que salga en esa hora donde hay mucho mayor rating. Y otro, pues tu nivel de influencia en las redes sociales también lo puedes medir para ver, bueno, cuántos seguidores tienes, cuántas personas te escriben, y que tú puedas entonces llegar a esa analítica de este medio social. Por lo tanto, algo muy importante también, el manejo de la reputación. Al ser innovador y auténtico, eso nos da muchos puntos a favor, ser creativos, divertidos, ofrecer información y contenido útiles y algo muy importante que les digo mucho, incluso a mis alumnos, evitas errores de ortografía. Como redactamos, es bien importante porque nos habla de nosotros como profesionales. Por eso evitar errores de ortografía es un punto clave.
Y en caso de una tendencia negativa en las redes, no ponernos a la defensiva, no ponernos el tú por tú. Al contrario, ¿sabes qué? Lo podemos modificar, incluso si hay un mensaje privado. Recordemos que esto también habla mucho de nosotros y de la parte moral y ética de nuestro comportamiento. Ser muy objetivos con nuestros posts, manejar las pasiones, ojo con la inteligencia emocional porque nos dejamos llevar. Entonces, a veces hay muchas controversias, no estamos de acuerdo y hay que cuidar mucho cómo nos expresamos de otros colegas, de otras organizaciones, de colegios, y hacerlos abiertamente es algo delicado si no lo hacemos de una manera correcta. Recuerda que el Internet guarda y viraliza todo. Por eso, cuida lo que dices, publicas en redes sociales, es muy, muy importante, ya que tú decides hasta qué punto compartes tu vida. Una cosa es la cuestión profesional que quiero compartir y otra es algo mucho más personal y cuál de las redes sociales voy a usar para un aspecto personal o un aspecto profesional. Y otro punto que también la gente se da cuenta es que seamos honestos. Por lo tanto, el poder está en lo que hacemos con el conocimiento, porque lo tenemos el conocimiento, pero hay que saber ser y hay que saber hacer, como lo estaba comentando al momento que hagamos equipos multidisciplinarios y si queremos reforzar estas cuestiones en la educación para el paciente con diabetes, lo vamos a poder lograr utilizando estos medios. Por lo tanto, el conocimiento, recordemos, ya no es necesariamente poder, porque el poder está ahí, ¿sí? El conocimiento está al alcance de todos. Más bien es saber cómo aplicar ese conocimiento es lo más importante. Y aquí están las herramientas. Las herramientas tecnológicas que cada vez pues están avanzando mucho más rápido y tenemos que estar trabajando a esa velocidad. Por lo tanto, les puedo llevar a esta conclusión que los profesionales de la salud, sobre todo ahora ustedes como educadores en diabetes, nos debemos de comprometer con confianza y responsabilidad en las redes sociales para posicionarnos como fuentes confiables de información basada en la ciencia en múltiples plataformas de redes. Aumentar la presencia digital es lo que necesita la población, que nos demos a conocer, que haya esa visibilidad para impactar positivamente en el balance de información precisa en línea para educar a los pacientes. Ampliar nuestras aplicaciones de práctica y aprovechar las nuevas oportunidades de negocios habilitadas por las redes sociales. Hay que tener también esa vista y que evitemos errores y juicios erróneos relacionados con la ética, el profesionalismo, la transparencia y las propias declaraciones. Por lo tanto, el mensaje que les dejo es que sí nos podemos beneficiar enormemente de las redes sociales. Este uso de tecnologías digitales puede ayudar a conectarnos con colegas, puede ayudar a promover la salud pública, abogar por una causa y avanzar en nuestras propias carreras. Por lo tanto, hay varias áreas que pueden representar amenazas si no se siguen ciertas pautas. Aquí les presenté algunas de ellas. Hay muchas más que podemos empezar a indagar y conocer, y sobre todo conocer las políticas de los medios sociales, ya que la educación y la asesoría entre pares nos puede ayudar a maximizar este potencial de los medios sociales al tiempo que mantienen estándares éticos y profesionalismo. Recordemos, los educadores en diabetes y todos los profesionales de la salud debemos poner en alto el prestigio de nuestra profesión en todo lugar y en todo momento. Así donde nos encontremos incluso en un medio social, es muy importante este prestigio que queremos dar a conocer y sobre todo que esto pues llegue a muchas más personas. Por lo tanto, recuerda un fundamento muy importante. La comunicación es el factor número 1 que influye en la experiencia de tu paciente. Por lo tanto, una interacción, una pequeña interacción que tengamos puede cambiar el curso de la vida de alguien. Y esto lo escribió Anthony Orsini. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Y les dejo mis redes sociales para cualquier duda o comentario. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.